Mujeres, listos para este jueves 23 de febrero a las 7 de la noche porque tendremos una celebración especial para ti. Y todos los hombres listos para este lunes 6 de marzo. Van a compartir un tiempo súper especial a las 7 de la noche. Iniciamos nuestra temporada de grupos pequeños, un tiempo en el que conectamos a personas con Jesús y extendemos el reino de Dios. Tendremos varias opciones para que tú hagas parte del que te sea más cómodo. El primero de estos es de familias y amigos. El segundo se llamará Yo Soy Segundo. Si tú eres nuevo en la iglesia o tienes poco tiempo, este es perfecto para ti. Y el tercero será por afinidad. Es decir, si hay un grupo al que le gusta la música, el fútbol o la danza, podrán reunirse todos juntos los viernes a las 7 de la noche. Prepárate para ser parte de este tiempo de crecimiento y extensión. O una pregunta que incomoda. Algunas veces hay preguntas que nos incomodan, que nos preocupan. Y digo esto porque esta mañana recibí una carta que le llevan algunas personas a su casa de parte de una empresa llamada AAA. Y en esa carta decía: le recordamos su compromiso para que pueda disfrutar de nuestros servicios. Le recordamos su compromiso. Y yo recibí la carta, me dijeron: mire, le llegó una carta. Y yo, bueno, dale, voy por ella. Y cuando la abrí así, yo decía: wow, en serio me están recordando una obligación. Yo dije: bueno, interesante que estas personas se tomen este trabajo y que ayuden a los que se les puede olvidar o se les ha pasado a ponerse al día, a evitarse cosas que incomodan o que pueden maltratar nuestras vidas en un momento dado. Así que meditaba sobre eso y decía: ¿qué tal si el Señor nos mandara una carta a nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Bien reconocidos por Dios o nos sentiríamos incómodos al Él recordarnos nuestras obligaciones con Él? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Bien, felices, o nos sentiríamos incómodos si el Señor nos recordara a nosotros nuestras obligaciones con Él? Una pregunta incómoda. Y en esta noche yo le invito a que me acompañe en la Biblia, en el capítulo 1 de Malaquías y en el versículo 6. Ayer comenzamos un tema que por cuestión de tiempo no lo terminamos. Así que voy a tratar de tal vez 15, 20 minutos terminar lo que empezamos ayer. Los que vinieron ayer saben de qué estamos hablando y cómo hoy vamos a cerrarlo. Este sería mi tercer punto de la enseñanza del día de ayer. Capítulo 1, versículo 6. Y dice la Biblia: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Lo repito, por si quiere volver a leer conmigo. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado? Por favor, cierre sus ojos y pidamos la bendición de Él sobre nuestras vidas y sobre su palabra. Señor, gracias por recordarnos una vez más lo que está escrito. Creemos, Señor, que recordando lo que tú has dicho una y otra vez, aprendemos más de ti. Nos acercamos más a tu voluntad perfecta para nuestras vidas. Así que, Señor, presento este tiempo delante de ti y pido tu bendición, Señor. Que vuelvas a hablarnos como lo has hecho durante toda esta semana. Que vuelvas, Señor, a abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, mi mente, Señor, y mi corazón para ti.
Padre, en el nombre de Jesús yo oro para que seas tú el que asiente tu palabra, Dios, en lo más íntimo, en lo más profundo, para que no nos dejes, Señor, de manera superficial, andar contigo, sino que podamos profundizar en esta relación cada vez más. Y tú, Señor, nos hables en medio del día, nos hables al amanecer, Dios, al anochecer, nos hables, Señor, mientras estamos dormidos. Yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que nos acompañes en esta hora, a cada uno, Señor. Tú que conoces la realidad de cada uno, tú que conoces lo último que vivimos en este día, Señor, tú que lo sabes todo, te pido que nos acompañes, que me acompañes en esta noche, Señor, y hagas tu voluntad perfecta, soberana, la que es buena, la que es agradable, la que nos conviene tener presente. Quita, Señor, todo lo que sea incómodo, todo lo que no te agrade, todo lo que estorbe, todo lo que se oponga, Señor, llévatelo de en medio de nosotros y danos unos oídos dispuestos, un corazón apercibido, Señor, y una mente que pueda grabar cada palabra que tú expresas, que tú expones para nuestra vida. Ayúdanos también, Espíritu Santo de Dios, a recordar tu palabra. Por ella vivimos, Señor, por ella decidimos, por ella podemos creer más en ti, porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Señor, te doy gracias y te pido que bendigas nuestras vidas, ayudándonos a tener presente tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Dios. Amén y amén. Y ayer decíamos que primicias es cuestión de honra. Para los que tomaron nota, ayer decíamos que es una cuestión de honra. Y hay personas que hablan de honrar a Dios y lo dicen de manera muy bonita, pero sus acciones lo niegan. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él confrontó bastante esta actitud equivocada. Y por ello tal vez los fariseos, los escribas, los saduceos, los conocedores de la palabra no se la llevaron muy bien con Jesús. Por lo menos hubo algunos que sí decidieron recibir la palabra y sí decidieron guardarla en el corazón y cambiaron su actitud. Pero cuando una persona dice conocer a Dios, eso lo va a reflejar en el temor que tiene a Dios. Dice que lo primero que hace un hombre al considerarse sabio en esta tierra es tener temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría, cuando alguien tiene en cuenta lo que Dios ha establecido. Así que cuando alguien conoce a Dios, le va a honrar. Y eso no es otra cosa que tener presente lo que Dios dice en su palabra. Es tener fe en Dios. ¿Cómo define el diccionario común y corriente la palabra honra? La define como una manifestación de respeto. La palabra honra, el diccionario de español lo define como una manifestación de respeto, de admiración, de estima hacia una persona o hacia alguien. Honrar es manifestar respeto, admiración, estima hacia una persona o a alguien. Así que cuando decimos honrar a Dios, lo que estamos haciendo es mostrarle respeto a lo que Él ha dicho, a lo que Él quiere de nosotros, a lo que Él espera de nosotros. Cuando decimos honrar el matrimonio, y nosotros hablamos de eso el domingo, en Hebreos capítulo 13, hay un pasaje que dice: honroso sea el matrimonio en todo. Eso lo leímos hace algunos días. Lo que quiere decir es que hay respeto en todas las áreas, que mutuamente nos admiramos, nos estimamos y nos respetamos. Cuando decimos que honramos a Dios, es porque le tenemos fe y le mostramos respeto y decidimos admirarle y decidimos estimarle, y por causa de esa estima, respeto, admiración, entonces decidimos agradarle con nuestra vida. Decidimos ser parte de lo que a Dios le agrada. Decidimos participar activamente
de lo que sabemos que es voluntad de Dios, pero también nos retiramos cuando sabemos que la Biblia dice: no participes de eso. No tienes nada que ver tú allí. Suerte contigo que te lleve el diablo, que yo no le sirvo a él. ¿Me explico? El Hijo de Dios, que dice conocerle, le va a honrar, va a participar de lo que Dios admira, de lo que Dios estima y de lo que Dios llama con respeto, con temor. También va a participar, porque allí está el Señor. Pero si Dios no está, mi amado, literal, no tenemos nada que hacer allí, porque el Señor no está allí. Nosotros honramos el nombre de Dios. Amén. Ayer decía, es más que decir: Señor, yo te alabo, yo te honro, yo te bendigo. Y hay más de un religioso cuadriculado que estas palabras las usa como decir suerte, como decir que te vaya bien, pero su corazón está lejos de Dios. Sus acciones no dicen que teme, que respeta, que admira, que honra las cosas que Dios honra, estima las cosas que Dios estima, sino que muchas veces con sus actos desprecia lo que Dios valora, desprecia lo que Dios estima y no muestra respeto por las cosas que merecen respeto. ¿Y puede sucederle a una persona de la iglesia? Claro que sí. Puede llegar a sucederle hasta a un sacerdote, a alguien que dice ser siervo o sierva de Dios. En el caso de los judíos a los cuales Malaquías les predica, eran la cúpula, eran la directiva, eran los sacerdotes. Por eso el texto dice: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Oye, ¿cómo así? El hijo honra al padre, el trabajador honra a su jefe, es decir, lo respeta, lo admira, lo estima. Si yo soy el Señor y yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Es una pregunta que Dios le hace no a gente que no conoce la palabra, no a gente que no ha leído la Biblia. Se la hace a quienes decimos conocer la palabra. Ayer decía, hubo una ocasión en la cual un hombre prefirió honrar a sus hijos, a las personas que lo rodeaban, antes que a Dios. Es decir, hubo un hombre en el pasado que menospreció al Señor, y nosotros leímos ayer acerca de él, y de ahí salió este versículo: honraré a los que me honran. Y ayer hablábamos de honra al que honra de parte de Dios, y creo que es digno, y Dios se encarga de honrar a todo aquel que honra. Ayer lo aprendíamos, Él se encarga. De pronto no te honren en la iglesia, de pronto no te honren en tu casa, pero como eres digno o digna de honra, el Señor se encarga de poner gente a tu lado que va a demostrar que eres digno de honra. De pronto no lo haga quien tú conoces o quien tú esperas, pero Dios es fiel a su palabra. En 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30, usted y yo encontramos la historia del sacerdote Elí, que menospreció al Señor y dio más valor a las cosas que sus hijos hacían. Por ello no estorbó la conducta de ellos o las equivocaciones que estaban cometiendo. Pero Dios no se guardó nada. Le dijo: tú me desprecias, pues recibe lo que tú mereces. Y automáticamente el hombre murió, no le fue bien. Los hijos murieron también. Y lo que era más valioso para Israel, que era el arca, fue quitada, fue llevada al lugar de los filisteos. Así que, mis amados, comenzando este año, estamos iniciando el segundo mes del año. Qué bueno es que usted y yo podamos proponer en nuestro corazón durante los próximos 330 y algo días que nos faltan en este año, tomar acciones de honra a Dios. Amén. Permitir el Espíritu de Dios que nos enseñe, que nos corrija, que nos instruya, que nos aliente si estamos haciendo lo correcto, aunque el momento nosotros no veamos los resultados que esperamos o que tan anhelamos. Este tema de la honra es algo que no podemos perder. Amén. Es algo que debemos cuidar, es algo que debemos proteger en medio de nuestras vidas, porque Dios es quien nos observa y es que Él se va a encargar de honrar al que honra merece.
En este pasaje, la Biblia, si usted lo lee más adelante en su casa, solo quiero contextualizarles un poco. Por culpa de los sacerdotes, el pueblo entero se estaba torciendo. El pueblo entero estaba dando a Dios lo que no debía dársele a Dios. Es decir, para ellos agarraban la mejor parte, agarraban las mejores piezas del animal. Y si había un animal que estaba defectuoso, o cojo, o ciego, o todo ñacaroso, que no lo podían vender porque ya estaba defectuoso, entonces decían: deja eso ahí, eso es lo que voy a llevar al templo, con eso voy a adorar a Dios, no te preocupes que ese está para sacrificio. Y de esta manera ellos ofendían la santidad de Dios, ellos ofendían el pacto que Dios había hecho con ellos, hasta el punto que Dios le llama la atención a los líderes, a los que en ese momento eran los sacerdotes, porque ellos recibían lo que iba a ser holocausto, lo que iba a ser ofrenda grata, olor fragante para Dios, pero no les importaba lo que las personas traían, y así lo presentaban delante del Señor. Lo cojo, lo manco, lo feo, lo maluco. Vaya conmigo, por favor. Escuche, lea conmigo el versículo 8 de Malaquías. Ellos decían: ¿en qué te hemos honrado? Perdón, ¿en qué te hemos menospreciado? Si yo te honro, si yo te alabo, si yo te amo, Dios. Mira lo que dice el Señor: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Es decir, no le daban el que veía bien, sino el que estaba todo maluco. Es como cuando la persona tiene el billete más hermoso y con ello va al supermercado, pero con el más feo, maluco y aburrido que pueda tener, con el que cree que es medio falso, medio bueno, voy a adorar a Dios. Me explico, podríamos ponerlo en términos iguales. Escuchen, y cuando ofrecéis el animal ciego, ¿no es malo? Cuando ofrecéis, el siguiente texto dice: asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Llévaselo a tu príncipe, le dice el Señor. Preséntalo a tu príncipe, a ver si él se va a agradar de ti. A ver si él se va a agradar de ti. Ve y llévaselo. Dile, dice Jehová de los ejércitos. A veces, mis amados, nosotros podemos caer en este error, en esta falta, porque es que Dios había hecho un pacto con ellos y había convocado a que se hicieran fiestas. En las fiestas se hacían sacrificios. Dios había estipulado cómo el pueblo se iba a acercar a Él, y cuando pecaran por error, por ignorancia, ellos venían y presentaban sacrificios delante de Dios, pero no podían traer lo feo, lo enfermo, lo cojo, lo malo. Debían traer lo perfecto, dice la Biblia en Levíticos capítulo 16, lo perfecto. Y es que esto iba a ser tipo de Jesús. Esos sacrificios apuntaban al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la Biblia dice que Dios ofreció a Jesús, ofreció un cordero sin mancha, sin pecado, sin defecto, porque sería el cordero que quitaría el pecado del mundo. Así que, mis amados, no es cuestión de dar o no dar, es cuestión de cómo lo hacemos también. La pastora decía: hubo una actitud del corazón, hubo una disposición desde el comienzo. Entonces, no vaya a equivocarse con Dios, por favor. No vaya a hacerlo porque alguien le manda, porque alguien lo dice o porque lo han predicado en estos días. No se equivoque, por favor, con una actitud que menosprecia al Señor. Dios nos ayude a poder presentarnos nosotros también como sacerdotes del Dios Altísimo y hagamos delante de Él lo que a Él le agrada. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Lo que sabemos que es bueno, lo que quisiéramos algún día que Dios devuelva multiplicado 1000 veces más sobre nuestras vidas. Creo que sucede lo mismo cuando nuestro mejor tiempo, nuestra mejor presentación es para las personas
como dice aquí, para tu príncipe, para tu jefe, para tu líder. Pero el peor tiempo, el peor momento, cuando no hay fuerza, cuando estamos cansados, cuando estamos postrados en una clínica, enfermos, con un diagnóstico, es cuando venimos a buscar al Señor. No le damos lo mejor de nuestras vidas, no le damos lo mejor de nuestras fuerzas, no le damos lo mejor de nuestro tiempo. Y qué caramba, puede que haya gente que ignore a Dios, puede que haya gente que no lea la Biblia y crea que Dios solo sirve para apagar incendios, para calmar dolores momentáneos. Pero los que estamos en esta noche hemos sido llamados por el Espíritu Santo. Él nos ha convencido de la verdad, de la justicia y del juicio que viene para el mundo si no se arrepiente. Así que, iglesia, usted y yo, mientras podamos, ofrezcamos a Dios sacrificio santo, vivo y agradable, que es un sacrificio aceptable delante de Dios. ¿Y por qué lo haré, pastor? Si yo no soy sacerdote, yo apenas voy a la iglesia. Abra su Biblia en Primera de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 9. Pues en el Antiguo Testamento había un linaje, y lo hemos leído, una tribu, la tribu de Leví, los sacerdotes. Pero para los que leyeron conmigo Hebreos, hace 12 días se enteraron de que el pacto cambió, las reglas cambiaron y las condiciones también. ¿Cierto? Ahora en el Nuevo Testamento es con un nuevo pacto. Y la Biblia nos llama así a todos los que recibimos a Jesús en nuestro corazón. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Mas vosotros sois, escucha esto, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quién? Nosotros, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Alguien que lo reciba, que le pueda dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ahora somos un linaje, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo comprado, adquirido por Dios, mis amados, para anunciar sus virtudes, porque nos sacó de las tinieblas a algo que es admirable. En la versión que leía la pastora ahorita, la TLA, dice: ustedes son miembros de la familia de Dios. Así lo dice la TLA. Ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes del Rey. Son su pueblo. Y Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa, para que ustedes anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Ahora somos sacerdotes al servicio de un rey. Y yo me pregunto, sacerdote, que me escuchas en esta noche, si el Señor te mandara a ti una cartica recordándote tus obligaciones delante de Él, ¿pondrías la cara que puso el pastor esta mañana cuando recibió su carta de la triple A? Uy, santo Jehová, ¿qué dirá el pueblo? ¿Qué dirá mi vecino, el que recibió esa carta? ¿Me explico? Pero yo dije, vea usted, se nos había pasado esto. Apocalipsis, por favor, capítulo 1, versículo 6, el último libro de la Biblia. Allí, en pleno encuentro con el Señor mismo, por medio de la visión del apóstol Juan, la Biblia dice en el verso 6: y nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que prueba de que usted y yo amamos al Señor va a ser honrándolo, mis amados, mostrándole nuestro temor en este 2023, mostrándole nuestro respeto. A veces respetamos más a las personas que estamos viendo que al Dios que nos da la vida, que nos crea, que nos sostiene, mis amados. Qué interesante que Dios hoy pregunte: yo soy tu Señor, yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Ayer aprendíamos que hay honra que el Señor bendice. Bendice. Y esta es una pregunta incómoda.
porque más de uno se puede incomodar. El Señor dice: ¿dónde está mi temor? Y en Hebreos decíamos que muchas cosas se pueden perder, pero no el temor a Dios. No pierdas el temer a Dios. Y decíamos, de nada le sirve temer a los hombres y no temer a Dios, al que tiene el poder aún después de esta vida. Y Dios los acusa porque ellos lo están menospreciando. Y es que cuando a usted le falta el respeto a alguien, lo que hace es menospreciar. Por ejemplo, los hijos. ¿Cuántos son hijos aquí en la iglesia? Cuando tu mamá o tu papá dice no, o dice hasta tal hora, hasta esta hora, quiero verte aquí en la casa a esta hora, hija mía, hijo mío, ¿qué es lo que usted hace? ¿Estima, honra, respeta o menosprecia lo que dijo su papá? Menosprecia lo que dijo su madre. Me explico, mis amados. Cuando honramos, mostramos respeto. Cuando honramos, valoramos lo que esa persona ha dicho, porque la amamos, porque la estimamos. Tendremos en cuenta lo que ha dicho. Cuando usted ama y estima a Dios, va a tener en cuenta lo que Él ha dicho. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Y hay gente que estima más, y hay gente que honra más, y hay gente que valora más. Y yo creo que ahí hizo la diferencia Abel y Caín, en la manera como propusieron en su corazón estimar al Señor. Amados, estimar es darle mucho valor a algo, ¿cierto? Que a veces hay cosas que tenemos en la casa que lo han acompañado por muchos años. Alguien tiene algo guardado en su casa que lo ama y que lo quiere, así sea un objeto. Cierto que hay personas que guardan una camisa o una ropa, por años la tienen allí, y la esposa dice: deshazte, suelta eso, esos zapatos. No, con eso fue con lo que yo hice el primer gol. No, esa camisa fue de mi primer trabajo. No, eso fue lo primero que yo pude construir. ¿Por qué lo guardas? ¿Por qué lo conservas? Porque tiene mucho valor, y literal, a veces comercialmente no vale nada, pero tiene un valor emocional, un valor sentimental, que usted dice: déjalo allí, no le está molestando a nadie, no le hace daño a nadie. En realidad lo que está mostrando es que ha logrado meterse en su corazón y difícilmente va a salir de ahí. Amados, que no se les olvide esta noche: una persona que honra es una persona que muestra el respeto que le tiene a Dios y a las cosas que Dios ha enseñado. No es la primera vez que alguien no lo hace. No es la primera vez. Es más, cuando a Jesús le preguntaron cuál es el primer mandamiento, lo que él dijo fue: amarás al Señor tu Dios con tu mente, con tu alma, con tus fuerzas y con todo tu corazón. Eso significaba: ponlo por encima. En otro lugar Jesús dijo: el que no me ama a mí más que a padre y madre no es digno de ser mi discípulo. No es que no vas a amar a tu papá y que no vas a amar a tu mamá. No, es que lo que sientes por el Señor estará por encima. No es que no vas a amar a tu esposa o que no vas a amar a tu esposo. No, sino que si tu esposo se pone en contra de Dios, usted tiene que demostrarle que ama más al Señor, que ama más a Dios, y orar por ese esposo para que Dios trate su corazón y le ayude a cambiar esa condición. Lo que nos quería enseñar Jesucristo es que lo amamos más. Lo que nos quería enseñar Jesús es que Dios tiene que ocupar un lugar especial en nuestro corazón. Y esto no son palabras, son acciones que muestran que respetamos a Dios. Porque respetamos a Dios, respetaremos a papá. Respetaremos a los hijos, respetaremos a la esposa. Amén, iglesia. Puedes darle un aplauso entonces al Señor. Amados, Israel estaba perdiendo esto. ¿Y por qué lo decía Dios? Porque sus acciones no hablaban de honra, no hablaban de respeto. Créeme que podemos encontrarnos con muchos religiosos
cuadriculados, aleluyas, viejos en el evangelio, pero con muy poco respeto al Señor como Él lo demanda, con muy poca honra. Y creo yo que esta es una de las cosas que debemos cuidar que no nos suceda, porque podemos acostumbrarnos tanto a alguna situación que nos podemos volver meramente ritualistas, cumpliendo con una Eucaristía, cumpliendo con un rito, pero el corazón estará muy lejos de Dios. Eso le pasó a Israel, y no una vez y otra vez y otra vez. Y Dios les pedía que ellos demostraran un verdadero temor, un verdadero respeto. En esta noche, mis amados, yo creo que usted y yo podemos aprender a someter nuestros pensamientos, nuestras acciones y decisiones al Señor. Mira que Dios siempre va a encontrar quien le honre. Mira que Dios siempre va a encontrar quien le levante su nombre, quien le dé gloria. Y volviendo al asunto de Elí, en un momento ya Dios ni le hablaba. Hacía su rito, ofrecía su sacrificio, pero no escuchaba la voz de Dios. Dios había decidido apartarlo de su camino y de su vida, y estaba en el templo, y venía y hacía su sacrificio y cantaba sus alabanzas, pero ya Dios ni le hablaba. En cambio, un chiquitico que no sé qué edad tenía, pero la Biblia dice que era pequeñito, dice el texto que el Señor empezó a llamarlo cuando él nunca había oído la voz de Dios. Dios empezó a decirle: Samuel, Samuel. Y él corría y decía: Elí, ¿para qué me estás llamando? Elí, ¿para qué me necesitas? Oí que me llamaste. Y él entendió que Dios estaba llamando al joven muchacho. Y entonces le dijo: mira, la próxima vez que te llame, vuelve y di: aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo escucha. Y de ahí en adelante, amados, Dios nunca más volvió a hablarle a ese sacerdote que lo menospreció. Nunca más, el día que murió. Y lo que Dios le dijo fue: ahora voy a levantarme otro que me honre, que tenga mi palabra en su corazón. Y empezó a levantar a Samuel, el gran profeta de Dios, el último gran juez de la tribu de Israel. Y dice la Biblia ya en el último capítulo de Segunda de Samuel que Dios no dejó caer la palabra de Samuel, que cada palabra que Samuel decía de parte de Dios venía con el peso de la gloria de Dios. Y Samuel se encontró con uno que prefirió a las personas en vez de a Dios. Usted lo ha leído, ¿verdad? En Segunda de Samuel capítulo 22. Allí se encuentra con Saúl, otro que despreció al Señor. Y digo: no, es que el pueblo estaba diciendo, es que las personas me animaron y yo quise agradar a las personas y hacer algo para Dios con la persona. Y Samuel le dice: pero es que Dios te dijo a ti algo. No, pero las personas, tú sabes, la gente decidió sacar lo mejor para hacer una fiesta para Dios, pero es que Dios te mandó a ti a hacer algo. No, pero la gente me animaron y yo tuve temor del pueblo, pero es que Dios te mandó así a hacer algo. Y se encuentra esta preciosa frase que debe ayudarnos a recordar quién es el Dios que servimos, amamos y adoramos. Se complace tanto Dios de los sacrificios como que tú le obedezcas. Lo ha leído, ¿verdad? Lo ha leído. Ayúdame, Videobin, ahí en Samuel. Se complace tanto Dios como en que le obedezcas, porque para sacrificios estamos mandados a hacer. Y hay quien haga el cipote de sacrificio y diga: esta es mi primicia de este año, Señor, va a tener 6-0. Pero yo sigo haciendo mi voluntad, pero yo sigo haciendo lo que yo quiero. No te equivoques con el Señor, porque literal lo menosprecias. No te equivoques con el Señor, porque a Él no lo podemos engañar. Amén. Podemos honrar a Dios con nuestra conducta, con nuestras acciones,
con nuestro respeto, colocándolo a Él primero. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios miró con agrado a Abel. Si algo necesitamos en este 2023, es que el Señor nos mire con agrado. ¿Alguien quiere que Dios lo mire con agrado? Porque no me va a agradar a mí, va a agradar a Dios. Colóquese por favor sobre sus pies. Cuando yo leo acerca de la historia de Elí, es inevitable que a uno se le estremezca la vida. Es inevitable que uno considere lo que vale el reino de Dios y su justicia. Porque era un hombre, era el sumo sacerdote, era la representación de Dios para su pueblo. Sin embargo, se acostumbró tanto al olor de la sangre, a las ofrendas, a los ritos, que se le olvidó quién era Dios y lo importante que era el Señor para su vida. Y yo oro y le digo a Dios: guárdame, Señor. Apenas tengo 16 años de servirte, pero me gustaría llegar a los 30 con el mismo temor y el mismo respeto. Yo leía hoy y decía: guárdame, Señor, porque me podría acostumbrar a lo bonito, a lo agradable, a lo físico, a lo material, y olvidarme de quién eres tú y lo que tú demandas de nosotros. La Biblia dice que un día Jesús dijo: a cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le consideraré un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando vinieron los mares, los ríos y los vientos, su casa permaneció firme porque estaba fundada sobre la roca. Y este es mi deseo, mi hermano: que te alcance la fe que el Señor te ha dado para agradar a Dios todos los días de tu vida, para mostrar tu temor y tu respeto a lo que de Dios se trate. Que Él sea el que se encargue de poner su favor sobre tu vida y que te vaya bien, que clientes te llamen, que otras empresas te llamen, que socios te llamen, diga: quiero invertir en lo que estás haciendo porque el favor de Dios está contigo. Eso no lo pone una persona, mis amados, eso lo pone Dios. Eso no es gratis, eso cuesta. Creo que respetar, honrar al Señor nos va a costar. Nos va a costar, iglesia. No es fácil, pero el nombre del Señor se le ha levantado y Él entonces te levantará a ti. Amén. Cierra tus ojitos, por favor, y ora conmigo. Habla con Dios ahí donde tú estás, porque no sé cuánto dinero estás manejando en tu cuenta, en tus cuentas. No sé qué tipo de contratos y negocios estás haciendo. No sé con qué personas estás lidiando todos los días alrededor de tu vida, de tu casa, de tu familia, de la gente que te conoce. Y te puedes encontrar con gente que menosprecia a Dios, que le importa un bledo las cosas que Dios ama, honra y manda hacer. Dios permita que cuando te encuentres en una condición de esos, el nombre del Señor sea honrado y tú te encuentres como un siervo, como una sierva del Señor que teme a Dios, que se aparta del mal, se aparta de lo que Dios aborrece, se aparta de lo que es una injusticia, porque temo a Dios y he decidido honrar sus mandamientos. He decidido consagrar mi vida. He decidido darle lugar a Él antes que a un video, que a una reproducción, que a un aplauso de los seres humanos, de los mortales y de los terrenales. Señor, gracias. En esta noche tuyo es el honor y tuya es la alabanza. Y este pueblo que está aquí, Dios, que tú has convocado y yo hemos leído y yo
hemos leído. Y yo Queremos que no te pierdas absolutamente nada de nuestra experiencia Alturas. Por eso te recordamos nuestras reuniones y actividades para que tú hagas parte. Los miércoles a las 7 de la noche tendremos nuestra reunión de enseñanza y adoración. Los viernes a las 7 de la noche también estaremos disfrutando de nuestro grupo GPS. Estos se harán de manera virtual o presencial. Y los domingos, plan infaltable. Tenemos nuestras reuniones matutinas a las 9 de la mañana y a las 11. Así que ven con toda tu familia y adoremos juntos. Te recordamos que nuestra visión es acercar a más personas a Jesús. Por eso te invitamos a que cada vez que vengas a las actividades traigas un amigo.